Desde Santiago de Cali, SOS TV presenta Pacífico Noticias. Hola, buenas tardes. Saludamos a nuestros televidentes del Canal 2 y del Canal Universitario del Valle. Bienvenidos a Pacífico Noticias, la noticia bien contada. A continuación, nuestros titulares. Camioneros en paro denuncian represión ante sus reclamos. Y el presidente en 36 días se pronunció, pero para arremeter contra los camiones y no para darnos soluciones. La protesta se extiende y el gobierno militariza carreteras. También hay represión en la firma Publicar. Trabajadores sindicalizados afirman que están siendo perseguidos por directivos de la empresa. Hubo arreglo en la mesa de negociación, pues la empresa ha venido arremetiendo contra los trabajadores sindicalizados. Polémica por corte de árboles no se detiene. Que permitan sacarse esos árboles completos con sus raíces y una vez finalizada la obra puedan incorporarse nuevamente para restablecer la arboleda que ahí se ha formado. Creo que ese es el reto. Expertos plantean conciliar expansión de vías sin afectar especies arbóreas. Tenemos informe especial. Funcionarios de la rama judicial se reunieron con las FARC en La Habana. Consideramos de que es supremamente importante empezar a trasegar por el camino de una constituyente, que hacia el futuro el país entienda la necesidad de fortalecer la justicia. Dicen que una constituyente ayudaría en reforma a fondo de la justicia en Colombia. En Alto Nápoles, 68 familias indígenas se rebelan contra el abandono del municipio y reclaman educación conforme a sus costumbres. Y ahora pues sí, en varios sectores también están afectando eso, pues yo ya estos días yo voy a salir y socializar, pues cómo hacemos una marcha, una manifestación o vía hecho. En deportes, practicantes de Jiu-Jitsu en el Valle clasificaron a Campeonato Panamericano de Panamá. En cultura, Mujeres en Resistencia, la obra con el testimonio de las sobrevivientes de la UP. Pacífico Noticias, la noticia bien contada. El gobierno ordenó la militarización de las vías y carreteras donde se realiza el paro camionero, mientras líderes del movimiento aseguran que son reprimidos en vez de recibir soluciones. Denuncian que un manifestante en Boyacá pereció como consecuencia de una granada lacrimógena disparada por el SMAT de la policía. En Yumbo, lugar de la protesta en el Valle del Cauca, se encuentra José Marulanda. José, buenas tardes. ¿Y cuál es la situación a esta hora? Stephanie, muy buenas tardes. Militarizadas amanecieron las carreteras del Valle del Cauca luego de que el presidente Juan Manuel Santos le ordenara al Ejército Nacional que garantizara la movilidad en las vías del país. Mientras tanto, las negociaciones entre el gobierno nacional y los transportadores siguen frenadas porque existen diferencias en puntos como el cobro de los peajes y la chatarrización. Los camioneros apostados en la glorieta de Sencar en la vía Cali-Yumbo rechazaron la decisión del presidente Juan Manuel Santos de militarizar las carreteras del país. Según Juan Eduardo Elvira, dirigente de la ACC en el Valle del Cauca, de esta forma se criminaliza la protesta social y se obstaculiza la búsqueda de un acuerdo que permita levantar el paro, que hoy cumple 37 días. Esa es la posición dominante de la tiranía, ¿no? O sea, nosotros los camioneros no estamos bloqueando vías, lo único que estamos es apagando nuestros motores, y el presidente en 36 días se pronunció, pero para arremeter contra los camiones y no para darnos soluciones. Para este dirigente gremial, la muerte de Luis Orlando Sáenz en las protestas de ayer en Duitama agravan aún más las condiciones de los manifestantes para reclamar lo que ellos consideran justo. Vemos que como no pudimos arreglar en las mesas, nos va a arreglar en la calle, pero nos va a arreglar de una manera drástica, nos va a castigar a nuestros transportadores. Si bien ya sabemos, tenemos un muerto en Boyacá, tenemos varios heridos y varias personas capturadas, o sea que esa es la cuestión del presidente Santos, arremeter contra los transportadores que no son terroristas, sino que son transportadores de carga. El superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, anunció en Cali que las empresas que no saquen sus vehículos a las vías serán objeto de sanción por parte de esta entidad. Las sanciones llegarán son 700 salarios mínimos o cancelación de la habilitación. Esta mañana se reiniciaron las conversaciones entre delegados del gobierno nacional y los representantes de los transportadores. Allí se espera por parte de los manifestantes que el gobierno nacional los escuche y se pueda llegar a una pronta solución.
Los camioneros anunciaron que continuarán en el movimiento de protesta hasta tanto el gobierno nacional acceda a sus demandas y así se pueda garantizar el sostenimiento de ellos y sus familias. Stephanie, esta es toda la información desde aquí, desde la glorieta de Sencar en la vía Cali-Jumbo. Sigue usted con más noticias en estudio. Gracias, José. Y a propósito de represión, también trabajadores sindicalizados en la firma Publicar de Cali revelan persecución por parte de los directivos de la empresa. Aseguran que llevan 2 años soportando despidos. Los trabajadores de Publicar Publicidad Multimedia SAS denunciaron que esta empresa continúa la persecución laboral contra los empleados afiliados al sindicato de esta entidad. La empresa en el 2014 fue vendida, una empresa que hacía parte de la organización Carvajal. Desde ese momento nos fueron quitados nuestros derechos. Decidimos organizarnos sindicalmente ejerciendo un derecho constitucional. A partir de ese momento y que no hubo arreglo en la mesa de negociación, pues la empresa ha venido arremetiendo contra los trabajadores sindicalizados. Óscar Valencia, presidente de Sintrapuc, aseguró que han sido 2 años de lucha por parte de los trabajadores sindicalizados. Con despidos, desmejoras laborales, cambios de puesto, acoso laboral y todo esto por el solo hecho de pelear por nuestros derechos. Desmejoras laborales y salariales y despidos a mujeres cabezas de familia y personas enfermas han hecho parte de la persecución sindical. Esta empresa no ha tenido compasión con nadie. Ha despedido madres cabezas de familia, personas con enfermedades, personas que son trabajadoras con una antigüedad muy importante dentro de la empresa. La empresa no ha tenido consideración con ellos y los ha despedido. Los trabajadores de Publicar SAS pidieron la intervención del Ministerio de Trabajo y aseguraron que pese a la represión continuarán luchando por la reivindicación de sus derechos laborales. Conciliar las necesidades de expansión de vías hacia la zona recreacional de Pance con el cuidado de la naturaleza propusieron expertos en asuntos medioambientales a propósito de talas masivas de árboles en Cali. Natalia Vinasco preparó un completo informe sobre la problemática que sigue suscitando la polémica en la ciudad. Natalia, usted habló con especialistas, adelante. Hola Stephanie, buenas tardes. La polémica por el arboricidio que se cometió en los últimos días en Pance continúa. Nosotros estuvimos allí con los habitantes de este corregimiento, quienes siguen muy inconformes por la tala, según ellos, arbitraria que cometieron las entidades ambientales en ese lugar. Lo que ellos están exigiéndole a la administración municipal es que la ampliación de esta vía sea socializada con la comunidad y que bajo el argumento del progreso no se siga poniendo el cemento por encima del medio ambiente. La tala masiva de árboles en esta vía que de Cali conduce al corregimiento de Pance no deja de causar preocupación e indignación entre los defensores del medio ambiente y habitantes de la zona, quienes insisten en que el proyecto de ampliación de esta carretera no ha sido socializado con la comunidad y ha generado un impacto negativo para el ecosistema. Porque esa mega obra contempla acabar prácticamente con esta franja de zona natural de árboles nativos donde pues viven muchos seres especiales naturales y que no tienen otro espacio porque en la parte alta existe otro tipo de bosque que no les favorece. Nosotros no nos esperábamos que fueran a cortar esos árboles de allá abajo, o sea, eso para nosotros fue impactante porque uno diría, bueno, hacen esa ampliación, pues uno supone la lógica de uno dice, no, pues corren la vía, no lo hicieron. José Manuel Díaz, coordinador del área de mejoramiento y conservación del DATMA, explicó las razones por las que esta entidad expidió la circular autorizando el corte de 15 especies de árboles. Porque en este caso se está tratando de un desarrollo de una vía que permitirá un mejor acceso al ecoparque Pance. Para nadie es un secreto de que son masivas las caravanas de bicicletas, muchas personas trotando y esta vía es bastante pequeña para el flujo vehicular que ya hay para los habitantes de la zona alta de Pance. El funcionario aseguró que entre las especies taladas se encuentran la leucaena y el matarratón, cuyo corte, según agregó, no representan un daño para el ecosistema en este territorio. Y fue por eso que nosotros autorizamos desde la Autoridad Ambiental Urbana el corte de estas especies. Si hubieran existido algún tipo de árbol notable, algún árbol de importancia ecológica o ecosistémica, se hubiera hecho. Pero como te estoy expresando, las especies que fueron taladas ahí eran especies que pueden ser llamadas en este territorio especies invasoras. Sin embargo, estas especies han tenido una gran importancia para las comunidades que habitan en la zona, como lo explicó Alonso Huacheta. Ese árbol, el matarratón,
Se lo digo porque ese árbol se da justamente en la zona entre que hay un cambio de clima entre lo frío y lo cálido, digamos que la temperatura es un poco más fría que la parte baja. Y es un árbol medicinal que te cura la fiebre, que te sirve para el ganado, que te sirve para los caballos cuando tienen fiebre. Sí cumple funciones, que lo quieran desconocer es otra cosa. Que no podemos pensar que no son árboles de gran importancia, todos es como pensar que unas personas son más importantes que otras, lo cual termina siendo terriblemente nefasto. Para el abogado ambientalista Armando Palau, la ampliación de esta vía debe ejecutarse sin sacrificar estas especies. Es decir, en que permitan sacarse esos árboles completos con sus raíces y una vez finalizada la obra puedan incorporarse nuevamente para restablecer la arboleda que ahí se ha formado. Creo que ese es el reto. Otra de las preocupaciones de los ambientalistas y la comunidad consiste en el incremento en el número de visitantes que generará la ampliación de esta vía hacia un corregimiento que ni siquiera cuenta con un sistema adecuado de alcantarillado. Ampliar la vía obviamente es un asunto que va a estimular el acceso de las personas, más comerciantes, más turistas, más personas que suban los fines de semana con el ánimo, pues digamos, de recrearse. Vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, que es maltratar el río. Se estima que alrededor de 70.000 personas en temporada baja acuden de lunes a viernes al balneario de Pance, cifra que según los habitantes se duplica los fines de semana. Lo que esperan los habitantes de Pance y la ciudadanía caleña en general es que la administración municipal suspenda el proyecto de ampliación de esta vía hasta que se logre llegar a un acuerdo que evite un daño en el ecosistema. Esta es toda la información desde el sur de Cali, Stephanie. Siga usted en estudio con más noticias bien contadas. Natalia, gracias por ese completo informe. Está usted viendo Pacífico Noticias. Y en otras noticias, crece el entusiasmo por la marcha de respaldo al proceso de paz de La Habana, que se cumplirá el próximo viernes en Cali y en todo el país. Así como los grandes avances del proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC en Cuba deben ser respaldados por el pueblo colombiano, los ciudadanos deben exigir el inicio de la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ya que sin esta organización insurgente no se podrá garantizar una paz estable y duradera. Así lo aseguró Ana Erazo, vocera del Congreso de los Pueblos en Cali. A exigir por parte del movimiento social la instalación pública de la mesa entre el gobierno y el ELN. Y la otra intención es también revertir todo este imaginario que el Centro Democrático ha venido posicionando con el tema de la resistencia civil. Una de las reivindicaciones más importantes del movimiento social en Colombia en el marco de este proceso es que se diga la verdad acerca de los vínculos de integrantes de las Fuerzas Armadas con los grupos paramilitares. Tiene que ver con la impunidad y creemos que la impunidad no se va a dar en la medida en que nosotros como pueblo también ejerzamos una participación en este proceso de posconflicto. Y la otra pues tiene que ver con el tema de la guerra, y es que todos y todas pues ya no queremos más la guerra. Por su parte, Jesús Darío González, director del Observatorio de Realidades Sociales, agregó que además de la marcha del 15 de julio se realizarán dos importantes eventos en apoyo a la solución negociada al conflicto armado. Tenemos dos eventos en julio. El primer evento es un evento central que invitamos a académicos de la ciudad muy importantes, el profesor Delfín Grueso, el profesor Boris Salazar, el profesor Hernando Llano, que van a trabajar, digamos, un poco su interpretación sobre el momento de paz y el contexto de justicias. Pero inmediatamente haremos un taller el día 23, sábado 23 de julio, para iniciar una expedición por comunas, por barrios, por corregimientos y veredas. Las manifestaciones en apoyo al proceso de paz continuarán en las principales ciudades del país, como parte de las tareas que el movimiento social en Colombia se ha propuesto para comenzar a construir una nación sin guerra. En La Habana, trabajadores de la rama judicial se reunieron con los delegados de paz de las FARC en la isla y se pronunciaron sobre la importancia de una Asamblea Nacional Constituyente para una reforma estructural de la justicia en Colombia. Una reunión entre representantes de Azonal y la Delegación de Paz de las FARC se cumplió en La Habana. Allí, la organización sindical se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente como una oportunidad para fortalecer el sistema judicial del país. Consideramos de que es supremamente importante empezar a trabajar por el camino de una constituyente, que hacia el futuro el país entienda la necesidad de fortalecer la justicia desde el punto de vista de la institucionalidad para darle autonomía
e independencia a los jueces. Asimismo, los sindicalistas expusieron sus principales preocupaciones respecto a la crisis de la rama judicial y los retos que se vienen para ella en el posacuerdo. Y además, pues, que se nos tenga en cuenta en la construcción de las entidades u organismos que van a intervenir en la justicia en un posconflicto, como es el Tribunal de Garantías e inclusive también lo que se ha denominado el Alto Tribunal para la Justicia. Los trabajadores de la rama judicial manifestaron su disposición de seguir aportando desde este gremio para generar cambios en el país. Creemos de que no podemos seguir en un país en guerra y que le tenemos que apostar a la paz, y por eso es necesario que las costumbres y las relaciones en un país en guerra es necesario cambiarlas hacia un país en paz, para así procurar que la justicia formal no tenga que actuar necesariamente en muchos conflictos. El delegado de las FARC, Jesús Santrich, resaltó la importancia de esta reunión, teniendo en cuenta el conocimiento que Azonal tiene acerca de la crisis de esta rama y su capacidad para hacer propuestas alternativas que permitan crear un sistema judicial democrático. Por eso los hemos escuchado, por su experiencia, por su compromiso de lucha, por su identidad con los intereses populares. Azonal Judicial espera seguir teniendo participación en la mesa de negociación de La Habana, no solo con los delegados de la insurgencia, sino también del gobierno nacional. Es el momento para nuestro primer corte de comerciales, ya regresamos. Pacífico Noticias ya está en tu celular. Descarga nuestra aplicación. Es muy fácil. Ingresa a la tienda de Google Play. Encuéntranos en el buscador. Pacífico Noticias con la Z de La Paz. No lo olvides. Dale clic a instalar y ya tienes las noticias bien contadas en tu celular. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos, Taller Natalias. Gracias por seguir con nosotros. En el corregimiento Alto Nápoles de Cali, 68 familias desplazadas por la violencia reclaman atención de la alcaldía ante la falta de infraestructura de acueducto y alcantarillado. Piden también educación para sus hijos acorde con sus costumbres. Subiendo por el barrio Los Chorros y a casi 1 hora de camino por esta vía construida por los habitantes de la ladera de Cali, se encuentra el cabildo indígena Alto Nápoles. 68 familias desplazadas por la violencia en el Cauca se asentaron en esta zona y hoy denuncian el abandono estatal al que han sido sometidos. Una de las principales preocupaciones para estos líderes indígenas es que no cuentan con un colegio para sus niños. Los pequeños se ven obligados a desplazarse hasta la Huitrera para poder recibir sus clases. El Cabildo Indígena de Alto Nápoles ha tenido que construir vías, alcantarillado y sistema eléctrico prácticamente con recursos propios. Ellos aseguran que durante años han sido sometidos al abandono estatal. Su acuerdo y hizo un proyecto y a la hora pues no terminó. En las partes, hay varias partes nomás que no están regularizando, pero acá por la parte con nosotros, con los cabildos,
no hay servicio bueno de energía. Y ahora de por la tarde pues no aguanta ni tener neveras y otras cosas que no podemos tenerlo. Los líderes del Cabildo Indígena le exigieron a la administración municipal inversión social, educación, mejora de vías e instalación de energía y alcantarillado, y que garantice el derecho a una vida digna de cerca de 200 indígenas del Alto Nápoles. No se acaban las tragedias para los familiares de los niños con cáncer afiliados a Café Salud. La denuncia de una angustiada madre refleja el drama que viven familias como la de ella, que aparte de luchar contra una dura enfermedad, batallan día a día contra la negligencia de la EPS. Yanit Caicedo Torres se atravesó todo el país de oriente a occidente para buscarle el tratamiento a su pequeña hija de 8 años, Mariana Hernández, quien padece leucemia. Desde Agua Azul Casanare llegó hasta la capital del Valle para que su primogénita sea atendida adecuadamente por Café Salud. Tutelas, mejoramientos de servicios, abogados, la superintendencia, de todo lo habido y por haber para poder suplir la necesidad o la urgencia del tratamiento de la niña. Esta es la ineficacia de esta EPS para atender a su pequeña, que a su madre le ha tocado comprar medicamentos de alto costo de su propio bolsillo para su hija. La tramitología, y va uno, bueno, qué trámites, pero le toca a uno decirle a la enfermera o a la niña, espérate porque estamos en trámites. Son cosas de que sí se ven absurdas, se sienten absurdos, porque en pleno siglo XXI uno ponerse a esperar 20 días para un pago anticipado, 15 días, eso es absurdo. Doña Yanit no entiende por qué Café Salud le tiene frenada la entrega de la droga que su hija Mariana necesita para sobrellevar el cáncer que padece. Estamos ahí detrás de la temozolomida, que es la quimioterapia oral. Ya se me va a acabar, si se me llega a acabar y la niña no la tiene, pues ahí para el tratamiento, entonces empieza otra vez el deterioro, lo que habíamos avanzado empieza otra vez a deteriorarse. Hoy a las 4 de la tarde en la Catedral de Cali, el padre José González oficiará una misa en apoyo a la lucha que adelantan las familias de los niños con cáncer afiliados a Café Salud. El acto religioso hace parte del compromiso de la arquidiócesis con la vida de estos pequeños. La Universidad Libre de Cali presentó su nueva sede en el sur de la ciudad y anunció también soluciones a los problemas ocurridos con la clínica Rafael Uribe Uribe. Ante los medios de comunicación de la ciudad, directivos de la Universidad Libre presentaron los avances que hasta el momento ha tenido la construcción de la nueva sede de la institución al sur de Cali, en el sector Valle del Lili, cuya terminación vienen esperando los estudiantes desde hace varios años. La verdad, el constructor demoró un poco más del tiempo que se tenía previsto. La segunda parte, la primera sí terminó hace 2 años, pero la segunda parte apenas la recibí hace 8 días. Duró 5 años la construcción, una inversión de 109.000 millones de pesos. Pese a las demoras, sus directivos aseguran que esta sede se convertirá en un espacio que mejorará considerablemente las condiciones de los estamentos de la entidad. Esto tiene un área de 71.000 metros cuadrados, el lote de terreno, se extiende hacia la parte suroriental hasta la avenida Panamericana, la vía Jamundí, y el área construida es de 52.000 metros cuadrados. Asimismo, se dieron a conocer noticias para superar la crisis que se ha venido presentando en los últimos meses con la clínica Rafael Uribe Uribe, que ha impedido que los estudiantes cumplan cabalmente con sus prácticas. Después de pasar su proceso de liquidación, por donde infortunadamente hizo un tránsito, la Libre decidió entrar a invertir 35.000 millones para la terminación de las bases y el modelo de antisismicidad que requería la clínica, y inversión de 7.000 millones en los pisos para volver a tener el mismo grado de confort, calidad y desarrollo tecnológico que la clínica exigía. Se estima que en el primer semestre de 2017 este complejo educativo finalmente será inaugurado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva. La selección Valle de Jiu-Jitsu ganó un cupo para el Campeonato Panamericano que se realizará en Panamá.
Un positivo balance dejó para el Valle del Cauca el Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu, gracias al gran desempeño que lograron sus deportistas en este certamen. 14 medallas de oro, 17 de plata, 3 de bronce, lo que nos dio como clasificación el segundo puesto, subcampeones, en todas las modalidades del evento que se realizó allá en Bogotá. Después de este logro, 13 deportistas vallecaucanos ya tienen cupo directo al Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu que se cumplirá próximamente en Panamá. Para lo que ya estamos con todos desde el comité ejecutivo de la liga buscando patrocinios para mirar cómo llevamos a esos deportistas a que cumplan ese sueño de participar en un campeonato panamericano. Ahora estos artistas marciales no paran de prepararse para asumir este nuevo reto después de brillar en la capital del país. Estoy muy satisfecha, me siento plena de todo el desempeño que tuve y pues gracias a Dios todo salió, yo diría que bien, y pues llegar a seguir entrenando más fuerte para prepararnos para el Panamericano. Nos estamos preparando demasiado para ese Panamericano y también esperamos los mejores resultados. Con estos resultados, el Valle del Cauca continúa posicionándose como una de las regiones más fuertes en este deporte japonés. Nos vamos ahora con lo que ocurrió en el Tour de Francia en la etapa número 11. Froome amplió su ventaja. Christopher Froome volvió a sorprender al aprovechar una ofensiva de Sagan, de quien hablábamos ayer que estuvo cerca de llevarse la etapa 10. Pues hoy en la número 11, ya sobrepasando la mitad del Tour, volvió a ser protagonista el ciclista eslovaco y se llevó la etapa que finalizó en Montpellier con un recorrido de 162.5 kilómetros. Froome se unió a la escapada de Sagan aprovechando el viento a favor y el firme candidato y campeón del Tour del año pasado amplió su ventaja a 11 segundos hacia sus más inmediatos perseguidores en la general. La etapa entonces terminó con Sagan del equipo Team Off con 3 horas 26 minutos y 23 segundos, seguido de Froome y Bodnar, de Froome del Sky y Bodnar del Team Off, coequipero de Sagan con el mismo tiempo, y Christophe y Laporte cierran el top número 5. La general quedó de líder Froome, Nairo continúa de cuarto lugar con 35 segundos de diferencia. A trabajar muy duro el equipo Movistar, porque si no va a ser muy duro alcanzar a Froome en las etapas finales. Ya para finalizar nuestra información deportiva, hoy habrá fútbol local e intercontinental. El Deportivo Cali jugará a las 6 de la tarde por Liga Águila. En la fecha 3 recibirá Equidad en Palma Seca a las 6 de la tarde, mientras que a las 7:45 Atlético Nacional recibirá a Sao Paulo en la semifinal de vuelta con el 2-0 a favor. Este partido será a las 7:45 hora de nuestro país. Es todo en deportes, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Pacífico Noticias ya está en tu celular. Descarga nuestra aplicación. Es muy fácil. Ingresa a la tienda de Google Play. Encuéntranos en el buscador. Pacífico Noticias con la Z de La Paz. No lo olvides. Dale clic a instalar y ya tienes las noticias bien contadas en tu celular. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos, Taller Natalias.
Gracias por seguir con nosotros. Mujeres en Resistencia es un testimonio emocionado y vital de 6 sobrevivientes que resistieron la persecución y el exterminio desatado contra la Unión Patriótica en los años 80 y 90. Su autora nos cuenta cómo lo escribió. Vilma Penagos es una mujer que desde muy temprana edad adquirió un compromiso con la lucha social y la construcción de un país con equidad y justicia social. Siempre quise como entender qué era lo que pasaba en el mundo, en la sociedad, porque habían pobres, porque habían injusticias, porque habían odios. Y tratando de encontrar esas respuestas encontré el pensamiento socialista. Estas razones la llevaron a involucrarse con distintas organizaciones donde se convirtió en una activista y defensora de derechos humanos. Posteriormente, en el año 1977, decidió viajar a Francia para ampliar sus conocimientos políticos y académicos. Como una necesidad de abrirme horizontes, ¿no? De ver el mundo desde otro lado. Aunque Vilma no tenía planeado volver al país, en el año 1984, a raíz del acuerdo de paz logrado en la Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, regresó con la esperanza de participar en la construcción de un nuevo país. Regresé y bueno, el regreso fue durísimo. Y vincularme a una organización de izquierda no fue fácil. Frente a todo lo que pasó, el genocidio, la matanza de tantas personas cercanas y la posibilidad de hacer un trabajo político directo con una organización como la Unión Patriótica o el Partido Comunista, se desdibujó en mi vida. A pesar del dolor que generó el genocidio de la UP, la esperanza se conservó y decenas de sobrevivientes, en su mayoría mujeres, decidieron continuar luchando por conseguir un país distinto. Yo creo que yo me empecé a reunir con esas mujeres, algunas viudas, hacia el año 90. Y siempre soñamos y siempre deseamos poder contar nuestra historia. Años después, y con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, este sueño por contar su historia se materializó en este libro que narra la historia de 9 mujeres que, como Vilma, sobrevivieron a la persecución y el odio de un Estado hacia quienes luchan día a día por alcanzar una Colombia en paz. Si bien la Unión Patriótica ha tenido muchas víctimas, también tuvo sobrevivientes. Y la prueba más clara de que hay sobrevivientes de la Unión Patriótica fue que al Congreso del 2013 llegaron más de 1.300 militantes. La mayoría de esos militantes eran mujeres. El lanzamiento de Mujeres en Resistencia en Cali será el próximo 24 de agosto en la Universidad del Valle, donde todas las personas podrán obtenerlo gratuitamente y contará con la presencia de algunas de las protagonistas de esta historia que llenó de dolor al país, pero también de esperanza ante el renacimiento de un partido político que sobrevivió al exterminio y hoy sigue vigente en su búsqueda de paz, perdón y reconciliación. Con esta obra literaria terminamos. Los esperamos mañana con más noticias bien contadas. Feliz tarde para todos. SOS TV presentó Pacífico Noticias.